Bien. Muy buenas tardes a todos y a todas, los presentes en la sala, y buenas tardes también a quienes nos contemplan y nos van a contemplar y nos van a seguir desde la web del Instituto Jaime Vera y el Partido Socialista Obrero Español. Vamos a dar inicio a una nueva sesión de nuestra Escuela de la Memoria. Ya es la 10ª sesión de nuestra Escuela de la Memoria dedicada a los grandes protagonistas del socialismo español. Lo hemos explicado muchas veces. Nuestro propósito no es el del ejercicio de la nostalgia estéril, tampoco se trata de revancha o de ajuste de cuentas con el pasado. No queremos revisar la historia. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, primero hacemos esto porque podemos. Lo hemos dicho muchas veces. Nosotros podemos hacer este tipo de ejercicios de memoria histórica. Otros no pueden buscarse en la historia porque acaban de llegar, y algunos pues casi que les gustaría no tener historia. Nosotros tenemos historia y podemos hacer este ejercicio de conocimiento retrospectivo. ¿Con qué objeto? Con el objeto simple y llanamente de obtener enseñanzas útiles para hoy y de aprender del ejemplo de nuestros mayores, el ejemplo de figuras como las que aquí hemos estudiado: Pablo Iglesias, Julián Besteiro, Francisco Largo Caballero, Fernando de los Ríos, Jaime Vera, Margarita Nelken, etcétera, etcétera. Hoy vamos a llevar a cabo un ejercicio de justicia, además de memoria histórica, porque hoy vamos a tratar sobre un protagonista excepcional, pero poco conocido, demasiado poco conocido. Hoy vamos a hablar de Luis Jiménez de Asúa. Luis Jiménez de Asúa, que fue un gran socialista, además de un eminente jurista, penalista. Luis Jiménez de Asúa, que fue presidente de la comisión parlamentaria que elaboró la Constitución de la República, que fue vicepresidente de las Cortes Republicanas, que fue presidente de las Cortes Republicanas en el exilio y que fue presidente de la República Española en el exilio entre 1962 y 1970, si no me equivoco. Un gran socialista y un gran jurista, pero poco conocido. Tampoco que en el propio documento de previsiones que esta casa manda a los medios de comunicación se hablaba de Luis Rodríguez Asúa. En fin, es Luis Jiménez de Asúa, ¿no? Y algún tertuliano, me recordaba José Manuel hace un momento, algún tertuliano importante que una vez aludió a nuestro personaje, habló de Ruiz Jiménez de Asúa, de Luis Jiménez de Asúa. En fin, estamos hablando de un protagonista muy importante de la historia de España, de un protagonista muy querido, muy relevante de la historia del socialismo español, de un gran jurista que hasta ahora no ha sido suficientemente conocido, su biografía, sus hechos, su trayectoria, sus enseñanzas no han sido suficientemente bien divulgadas. Vamos a contribuir con este acto de hoy, esta sesión de hoy, la grabación que vamos a colgar en la web del PSOE y del Instituto Jaime Vera. Vamos a contribuir a resolver esta injusticia histórica. Y tenemos a dos de las personas que más saben de Luis Jiménez de Asúa en nuestro partido. Primero os va a hablar Antonio Hernando, que es nuestro secretario de Relaciones Institucionales en la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, abogado,
insisto, un conocedor importante de la trayectoria, de los hechos, de las obras de Luis Jiménez de Asúa. Además, tiene a gala contar con buena parte de sus obras y del archivo relativo a su vida. Yo estoy convencido de que tarde o temprano acabará escribiendo la biografía pendiente de Luis Jiménez de Asúa. Después va a completar esta exposición José Manuel Gómez Bravo, al que todos conocéis, colaborador habitual del Consejo de Formación Federal del PSOE. Ha sido el director de una actividad muy querida por mí, a la que me siento muy orgulloso, el mentoring social que hemos hecho en el Círculo de Bellas Artes, Pedagogía por la Igualdad, que cerró Felipe González hace unos meses brillantemente. Yo le agradezco mucho el trabajo, la colaboración que hace para con esta casa. Es un buen abogado también, quizás uno de los mejores en este país en relación a la propiedad intelectual y los derechos de autor. Sabe mucho de Luis Jiménez de Asúa, de hecho fue el que me animó en mayor medida que nadie a introducir este capítulo en nuestra Escuela de la Memoria. De hecho, él fue el inventor del término, Escuela de la Memoria también. En sus ratos libres trabaja para una multinacional, cuyo nombre no está bien tratar aquí, no tenemos su permiso, solo digamos que esa multinacional es la que edita el periódico que leemos todas las mañanas y la propietaria de la emisora de radio que escuchamos todos los días. En fin, no hace falta dar más pistas. Bueno, pues es directivo, importante directivo de esa casa. Pero hoy está aquí porque sabe mucho de Luis Jiménez de Asúa, es un buen jurista y nos puede ayudar a comprender mejor su figura, su trayectoria, sus enseñanzas. Esto último es lo más relevante, sin duda. Bueno, vamos a darle la palabra a uno y a otro, después, como es costumbre, abrimos un pequeño coloquio y a ver si a una hora prudencial pues podemos terminar esta sesión de nuestra Escuela de la Memoria. No sin antes daros las gracias a todos por estar aquí, sabiendo que hoy es un día en el que competimos con muchas otras actividades de interés para todos los socialistas. En fin, no las vamos a enumerar por si alguno no lo sabía y sale corriendo. Muchas gracias. Vamos a darle la palabra a Antonio Hernando. Bueno, buenas tardes a todos y a todas los presentes y los que nos vean a través de la red, ¿no? Gracias a Rafael Simancas y a la Escuela Jaime Vera por la invitación a hablar de Luis Jiménez de Asúa. Sería muy pretencioso, desde luego por mi parte, intentar reparar una injusticia histórica con la figura de Luis Jiménez de Asúa a través de estas palabras o de esta mesa, ¿no? Yo creo que la reparación de esa injusticia histórica nos va a llevar tiempo y mi única pretensión es que los presentes y los que nos puedan ver, dejarles buen sabor de boca para que puedan pues investigar, leer los discursos, los maravillosos discursos de Luis Jiménez de Asúa en el Congreso de los Diputados. Cuando coges esos discursos y los comparas con algunos discursos que actualmente se pronuncian en el Congreso de los Diputados, dices, ¿cómo estamos de nivel, no? Porque aquello eran discursos y lo de ahora, pues, es otra cosa. Yo tengo que reconocer mi ignorancia de hace unos años respecto a la figura de Luis Jiménez de Asúa. Yo conocí a Luis Jiménez de Asúa como el autor de esos 7 tomos del Tratado de Derecho Penal que veía en la Facultad de Derecho y en el Seminario de Derecho Penal, ¿no? Yo además tuve el honor de recibir clases de Derecho Penal de don Enrique Bacigalupo, que fue uno de los discípulos de Luis Jiménez de Asúa en Argentina y por lo tanto él era un seguidor de Luis Jiménez de Asúa y nos hablaba mucho en sus clases de Luis Jiménez de Asúa, él y alguna de las personas que colaboraban con él en aquellas clases, ¿no? La persona que me puso detrás de la pista de Luis Jiménez de Asúa en realidad fue Alfonso Guerra, porque hace unos años, en el 2004-2005, cuando yo acababa de llegar al Congreso de los Diputados, a Alfonso se le ocurrió organizar, que luego no organizó, en la Fundación Pablo Iglesias, unas jornadas similares a estas que ahora Rafael sí ha montado
aquí y a través de la Escuela Jaime Vera respecto a figuras históricas del socialismo español. Y entonces me dijo, bueno, tú que eres abogado y que seguro que has estudiado los textos de Luis Jiménez Asúa, te interesa investigar y leer más sobre él y descubrir quién fue, y lo podrás exponer en el futuro. Luego aquello no fue a más. Y la segunda persona fue José Manuel Bravo, que hace unos años también estuvimos hablando de la posibilidad. Él me habló de montar una asociación, de montar una fundación, un centro de estudios de Jiménez de Asúa, precisamente también quizás por ser los dos abogados y haber estudiado en la carrera a Luis Jiménez de Asúa. A raíz de aquello, yo sí me interesé bastante, incluso tuve acceso, como ha dicho Rafael Simancas, al archivo personal de Luis Jiménez de Asúa, que se conserva en la Fundación Pablo Iglesias, ¿no? En el archivo histórico de la Fundación Pablo Iglesias en Alcalá de Henares. He de decir que he tenido acceso, pero son cientos, miles de documentos y yo solo he leído algunos. Por lo tanto, este es mi conocimiento. Yo no soy historiador, he sido un curioso, un socialista curioso a la hora de investigar la trayectoria vital y política de Luis Jiménez de Asúa, no tanto la trayectoria como científico del derecho o como catedrático y maestro de juristas, que esa es una faceta que quizás hoy no salga tanto a relucir, ¿no? Se dice en alguna de las obras que hay publicadas sobre Luis Jiménez de Asúa, o en algunos de sus de los retazos biográficos, que si el mundo desapareciese y desapareciesen todas las obras de derecho penal con el mundo, si solo quedase el tratado de derecho penal de Luis Jiménez de Asúa, las generaciones futuras podrían saber qué es esto de la ciencia del derecho penal, ¿no? Jiménez de Asúa se forma después de terminar la carrera de Derecho aquí en Madrid. Es un madrileño de tomo y lomo, ¿no? Es un madrileño de pura cepa, un madrileño nacido en la calle Hortaleza y que casi muere en la calle Goya, ¿no? Cuando le disparan 36 veces con una metralleta a los falangistas en el 36. Es un madrileño que tiene la posibilidad, por sus inmejorables calificaciones, de estudiar en los mejores institutos de Derecho Penal y, entre otros, pues estudia en Berlín con von List, al que luego traduce también a Carrara. Y ese espíritu quizá germánico es el que hace que se forme un catedrático casi estilo alemán en este aspecto, ¿no? Dicen de los catedráticos alemanes que Dios lo sabe todo, pero un catedrático alemán lo sabe todo mejor. Bueno, pues en el caso de Luis Jiménez Asúa y en relación con la ciencia del derecho penal, seguramente él lo supo todo mucho mejor. Él hizo grandes discípulos dentro y fuera de España. En España hizo discípulos como Antón Oneca o Rodríguez Morullo, con los cuales tuvo muy buena relación y luego cierto distanciamiento al principio del exilio, porque de alguna manera había un reproche de Luis Jiménez de Asúa a los que se quedaban dentro, porque él entendía que lo correcto era no compartir nada con el régimen franquista que se había levantado contra la República. Yo creo que con el tiempo eso se le debió pasar y, en todo caso, si aquí creó escuela, fue también en América, donde creó una gran escuela de penalistas, especialmente en Argentina, que es donde pasó la inmensa mayoría de su vida y donde dio clases en varias universidades, ¿no? Jiménez Asúa tiene un compromiso político y un compromiso social, un compromiso intelectual desde el principio de su trayectoria intelectual en la universidad. Cuando la primera vez que le echan de la universidad, le mandan a las Islas Chafarinas, inmediatamente conceden un indulto y no tiene que ir a las Islas Chafarinas, pero a los 2 años le vuelven a echar de la universidad. En este caso, además, pues le echan con otros importantes intelectuales de aquella época, ¿no? Como Besteiro, como Sánchez Albornoz, como Ortega y Gasset. Su compromiso, que es un compromiso
que es muy progresista y además muy moderno en cuanto a los principios que actualmente estamos manejando, o a lo que podríamos entender modernidad en aquel tiempo y desde luego en este tiempo también, ¿no? Derecho a amar y libertad para morir, uno de sus libros que yo he podido descargar en Internet, me imagino que legalmente, que es una delicia leerlo en el siglo XXI y leerlo con nuestros ojos y pensar que aquello se escribió en 1920 y tantos, ¿no? Entonces ves su profundo compromiso político e intelectual, su profundo progresismo desde el primer momento. Cuando Jiménez de Asúa entra en política, lo hace primero como diputado por Granada y después 2 veces como diputado por Madrid, 1931, 1933, 1936. Y es en 1936 cuando le hacen vicepresidente del Congreso de los Diputados. Jiménez de Asúa seguramente tuvo el honor de ser ponente de las 2 leyes fundamentales que tiene un Estado, una en positivo y la otra en negativo. Una es la Constitución y otra es el Código Penal. Quizás un penalista tiene un sentido de la justicia. Esto, si me escuchase un catedrático de Derecho Administrativo o cualquier otro, diría, estás loco, ¿no? Esto no es así. Esta mañana lo estaba hablando esto con Antonio Camacho y precisamente hablábamos de la reforma del Código Penal, de la importancia que tiene un Código Penal en una democracia, ¿no? Es una ley importantísima, ¿no? Y ahora estamos ante una reforma del Código Penal que ya veremos a dónde nos lleva. Pero, en fin, Jiménez de Asúa tiene la posibilidad de ser ponente de la Constitución y de hacer una Constitución progresista, una Constitución de izquierdas, además sin paliativos, ¿no? Él está allí para hacer una Constitución de izquierdas y así lo reconoce. Y me recordaba Carlos Daniel la profundidad de los discursos de Luis Jiménez Asúa cuando se empieza a tratar la ley en el Congreso de los Diputados y cuando se expone el proyecto definitivo en el Congreso de los Diputados. Y cómo Luis Jiménez de Asúa aboga por la eliminación de la pena de muerte en aquella Constitución y cómo se adelanta muchísimo a su tiempo en una Constitución que era una Constitución muy avanzada para lo que en esos momentos se estaba viviendo en España, ¿no? Hace la ley del jurado, hace cuestión de la cuestión religiosa. Yo creo que en Luis Jiménez de Asúa sí había un cierto anticlericalismo, un sano anticlericalismo, bueno, su trayectoria como jurista aquí en España prácticamente termina siendo ponente de esas leyes, ¿no? Es víctima del atentado en el que matan a su escolta, al policía que le acompañan, y después del golpe de Estado, Luis Jiménez de Asúa sale de España, va primero a París y desde París se hace cargo de la Embajada de Checoslovaquia. Los casi 2 años que pasa como embajador, como ministro plenipotenciario en Checoslovaquia son absolutamente deliciosos leerlos. Hay algún libro sobre la diplomacia en el exilio que cuenta las peripecias de Luis Jiménez Asúa y de otros diplomáticos republicanos en el exilio, porque, para empezar, Luis Jiménez de Asúa tiene problemas para entrar en la embajada, porque el anterior, que ya era pro régimen de Burgos, no le quiere dejar entrar en la embajada. Luis Jiménez de Asúa se va a la embajada de Checoslovaquia con un dinero que le presta Araquistain, porque la República, el gobierno de la República no le manda dinero para hacerse cargo de abrir la embajada. Allí se dedica a cosas muy diversas. Se dedica a comprar armas para la República, como hacen muchos de los diplomáticos republicanos. Se dedica a alistar a personas que se alistan posteriormente
en las brigadas internacionales, y aquello supone una serie de peripecias a las que un catedrático de Derecho Penal no está muy acostumbrado a enfrentarse, porque claro, está tratando con traficantes de armas, está tratando con gente de diverso pelaje que no siempre son muy claros y transparentes en cuanto a los negocios estos. Y por otra parte, no es fácil enviar las armas directamente a España, las armas tienen que hacer un recorrido, y a todas esas cosas se dedica Jiménez Asúa. Después de dejar la embajada de Checoslovaquia es cuando ya empieza su periplo latinoamericano, y especialmente en Argentina. Conste que Luis Jiménez de Asúa llega a Argentina no por casualidad, sino porque su hermano ya estaba allá y que él conocía la Universidad Argentina, donde había pronunciado conferencias en los años 20 y al principio de los años 30. Él incluso pide permisos en la universidad, cuando es aquí catedrático, para ir allá a pronunciar conferencias. Él es una persona que se había recorrido bastante el continente y que era experto en alguno de los códigos penales del continente latinoamericano. En Argentina empieza teniendo problemas precisamente por su ideología, por su militancia y por haber sido ponente constitucional y vicepresidente de las Cortes, porque aquellos catedráticos argentinos que en su momento le habían acogido con los brazos abiertos porque era una eminencia jurídica, cuando le ven venir como un representante de la República frente al régimen de Franco, le rechazan. Y él, de hecho, no puede quedarse en la Universidad de Buenos Aires y se tiene que ir a dar clases a la Universidad de La Plata, donde le hacen un hueco personas que reconocen su inmenso valor científico y jurídico. También le echan de la universidad, o se va él en solidaridad con unos catedráticos a los que echan en el gobierno de Perón, y cuando cae Perón vuelve a reincorporarse a la universidad. En aquellos tiempos, en el tiempo en el que él no está en la universidad en Argentina, lo que hace es dar conferencias por toda Latinoamérica y convertirse en un gran conferenciante. En esos conferenciantes que hacen de la conferencia un estilo y un género en sí mismo, ¿no? El género conferencia, pero muy bien dado, muy atractivo. Dicen que Jiménez de Asúa cautivaba a las personas que iban a sus conferencias y a las charlas que daba, ¿no? Posteriormente ya entra en la universidad en Buenos Aires, y es cuando se tiene que hacer cargo de la presidencia interina de la República. Es 1962. Han pasado muchos años de exilio y Jiménez de Asúa se resiste a hacerse cargo de la presidencia de la República. Y se resiste mandando una carta en la que les pide a los responsables del gobierno de la República en el exilio que reflexionen acerca de la conveniencia de mantener esa especie de ficción, de mantener esas instituciones después de tantos años en el exilio y después de haber conseguido tan poco reconocimiento internacional, porque más allá del reconocimiento por parte de México, que siempre lo hubo y siempre protegió al gobierno de la República en el exilio, del reconocimiento de Yugoslavia y de algunas repúblicas centroamericanas, el reconocimiento no fue mucho mayor. Ya entonces el gobierno de la República en el exilio tenía muchos problemas económicos. Se ven los presupuestos del gobierno de la República y la verdad es que enorgullece mucho ver cómo aquella gente, por sus convicciones, hizo el inmenso esfuerzo de mantener aquella bandera en alto a pesar de todas las dificultades y sobre todo de la distancia. Estamos hablando de un gobierno de la República con sede en París, cuyo presidente y cuyo jefe de gobierno estaban en Argentina, que tenía a algunos diputados todavía vivos en México, que México era el país que fundamentalmente financiaba aquello junto con Yugoslavia. Entonces, Luis Jiménez de Asúa en principio se resiste, pero finalmente acepta. Ahí hay una vieja polémica respecto a si le correspondía o no le correspondía, o si le hubiese correspondido a Dolores Ibarruri, porque ella era la vicepresidenta. Se dice por parte de algunos que Jiménez de Asúa había renunciado a la vicepresidencia en el 39 y que, por lo tanto, en realidad la presidencia interina
tenía que haber corrido hasta Dolores Ibarruri. Pero el caso es que él acepta precisamente por el enorme respeto a la institución de la República que tiene Luis Jiménez de Asúa. Porque él reflexiona acerca de si él no acepta aquello, ¿qué va a pasar con ese gobierno de la República en el exilio? ¿Qué va a pasar con la República en el futuro? Acepta y le pide a Claudio Sánchez Albornoz que se haga cargo de la presidencia del gobierno. Albornoz quiere hacer un gobierno de gente notable, de intelectuales, de artistas, renombrados, pero desgraciadamente los intelectuales y los artistas no están dispuestos a hacer ese sacrificio ni a hacerse tan notables o tan notorios a ojos del régimen y formar parte del gobierno de Sánchez Albornoz. En todo aquel tiempo, Jiménez Asúa sigue con una intensa actividad intelectual, científica, pero también sigue con una intensa actividad diplomática. Como presidente de la República viaja mucho, se entrevista con todo aquel que puede, intenta conseguir fondos para la República, para el gobierno de la República, y siempre mantiene la esperanza de que la República vuelva. Cuando va pasando el tiempo, él se vuelve mucho más pragmático y se da cuenta que aquello va a ser muy difícil. Pero a pesar de eso, sigue luchando hasta el final porque aquello que habían usurpado de forma violenta y criminal se reparase de alguna manera. No está en el contubernio de Múnich, pero sí se cartea con algunos responsables o con algunos representantes del gobierno de la República en el contubernio de Múnich. Tiene muy malas relaciones, o malas relaciones con Llopis, por visiones distintas respecto a la institucionalidad y la representación de la República, y tiene un anhelo permanente por regresar a España. Su mujer, Mercedes Briel, cubana, a la que conoció en Cuba, cuenta una anécdota de Jiménez de Asúa, que es que él le decía a veces: cuando Franco desaparezca, volaremos a España. Y cuando aterricemos, yo quiero entrar en la cabina del comandante para ser el primero en pisar el suelo de España. Ese anhelo, esa emoción de los republicanos españoles, del que había sido el presidente interino de la República Española en el exilio, es lo que les mantuvo durante tanto tiempo, y a pesar de tantas dificultades y la falta de reconocimiento, durante tanto tiempo vivo y con fuerza para levantar la bandera de la República. Recientemente, Manuel Cruz publicó en El País un artículo muy grande de 2 páginas respecto a las dificultades que hay en España para que se escriban grandes biografías de grandes personajes. De Luis Jiménez Asúa hay muchas cosas escritas. Desgraciadamente no hay una gran biografía, hay una recopilación de sus discursos, de sus textos. Ojalá en el futuro alguien pueda escribir la gran biografía de este gran socialista, de este gran intelectual, de esta persona que sus principios los llevó hasta el final y que siempre mantuvo vivo en el exilio el espíritu, seguramente, de una de las obras que nos tiene que hacer sentir más orgullosos a los socialistas. ¿Cuál es la obra de la Segunda República? Nada más. Gracias. Gracias, Rafael. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí, más una tarde con un frío que pela, con actos fuera de compañeros del partido, ilustres compañeros como vosotros, y con partidos de fútbol de la UEFA, que eso también es importante recordar, que es un acto de valentía el que se aficiona al fútbol y venga. Yo primero
tengo una relación con Rafael como los boleros. Si él me dice ven, yo lo dejo todo y vengo. Eso es lo primero. Y fuera de esto, para mí es todo un honor, porque es verdad, como decía Antonio, con Carlos Daniel, con Rafael, yo he ido intentando aprender y comentar e impulsar un centro de estudios Jiménez de Asúa, que lo vamos a hacer, y aprendiendo. Y con Jiménez de Asúa pasa una cosa muy curiosa. Vas hablando con todo el mundo. Yo hablaba con Felipe González y me decía, eso sí que es importante, Jiménez de Asúa. Bueno, hablaba con... y todo el mundo decía, Virgilio Zapatero, ese sí que es importante. Leías el libro de Fernando de los Ríos de Virgilio sobre Fernando de los Ríos, y hay como 15 referencias a Jiménez de Asúa. Y es un hombre, siempre hablas con Luis García Montero y con Paco Ayala, que yo tuve la suerte de tratarle bastante, y justamente había estado trabajando en Checoslovaquia, lo contaba Antonio, con Jiménez de Asúa. Todo el mundo es como que había conocido a Jiménez de Asúa, pero realmente falta la gran obra, la gran referencia de lo que fue para el Partido Socialista. Para mí, Jiménez de Asúa, lo importante fue la ética pública, el concepto de ética pública que él impregna. Y tenemos que hacer un viaje a través del tiempo, porque es un hombre, primero, que él viene de Acción Republicana. Él en el año 14 está en Acción Republicana, y en aquella época las relaciones históricas de él, las relaciones intelectuales, son con Ortega y Gasset, son con Besteiro, son con Fernando de los Ríos, ¿sí? Pero es un hombre muy abierto y que va derivando hacia un concepto que creo que es muy interesante, que es un intelectual popular. Un intelectual con el concepto de pueblo y popular. Es una persona que lo que sí defiende como socialista, cuando luego entra en el partido en el año 31, y luego defiende en toda su labor de la Comisión Constitucional, en sus diversos cargos, es un concepto muy vinculado y muy pegado a la tierra. No es esa idea del republicano, de la república de los profesores. Él es una persona que, de entrada, en todo el preámbulo constitucional que es ponente, que antes hablamos con Carlos Daniel y Antonio, que él hace sobre la Constitución del 31, en 10 páginas da una lección de derecho político, nada de derecho penal, de derecho político, de ética pública y de los principios republicanos, y además de toda la historia absolutamente del derecho constitucional del último siglo. En esas 10 páginas, si pueden hacerse con ellas, se ve desde la Constitución de Prusia, pasando cómo saber contar algo de Kelsen en 1 minuto y medio, y todo el mundo aprender exactamente que está hablando de una Constitución de soberanía popular. Para mi entender, él es un hombre que es un hombre de hacer más que de hacer y no de hablar. Es lo que defiende que la Constitución del 31, que es una de sus... Yo creo que el preámbulo de la Constitución del 31 cristaliza, en todo el recorrido que ha hecho Antonio, pero cristaliza la gran visión y la síntesis de lo que él fue. Y él lo que sí, empieza diciendo una cosa que me parece que define todo lo que es Jiménez de Asúa. Conjugar principios técnicos que se han llenado con la sangre viva política de las venas democráticas. Creo que ahí está toda la definición. Que alguien diga esto en un preámbulo constitucional, conjugar principios técnicos, jurídicos, ¿no?, que se han llenado con la sangre viva política de las venas democráticas. A mí me ha parecido humanista y machadiano. Es el hombre machadiano de hay en mis venas sangre jacobina, si os acordáis, ¿no? Entonces, primero, yo creo que es un hombre de hacer más que de hablar. Es un hombre reflexivo que luego tiene una acción política determinante en su labor como embajador, en su labor como ministro de la República en el exterior, como presidente de la República en el exilio, y sobre todo hay un tema muy importante. Él se enfrenta siempre con su compromiso al poder que no le gusta. De pronto él está exilado, lo echan de la cátedra, se enfrenta a la dictadura de Primo de Rivera junto con Ortega y Gasset, Fernando de los Ríos, deja voluntariamente también la cátedra. Él es un hombre que, aparte de ese principio ético que yo decía, defiende una serie de cosas que ahora paso a contar en la Constitución, muy interesantes, pero sobre todo hay una cuestión muy importante. Él es una persona que en el año 39, por ejemplo, pierde la nacionalidad española, que es una de sus grandes penas históricas, es que pierde la nacionalidad, y una cosa muy importante que creo que el partido debería hacer es pedir la restitución de la nacionalidad a Jiménez de Asúa. Porque este hombre pierde en el Tribunal de Responsabilidad Política, en el año 39 le pone una pena de 100.000 pesetas y además le quita la nacionalidad. Y eso lo hace un inquisidor que se llamaba Enrique de Salamanca, que era muy conocido por todas las fuerzas democráticas, por cómo con mucho ahínco se dedicaba a perseguir a cualquier demócrata que se pusiera a tiro. Bueno, pues esa ética pública, esa ética republicana, y se impregna de todo un humanismo en toda su obra y en toda su acción política, que a mí me parece que es muy importante trabajar para la restitución de esa memoria. Para mí, Jiménez de Asúa lo que es un humanista que toma el socialismo como una base de su humanismo. Yo creo que él, si tuviéramos que parafrasear a Fernando de los Ríos, tiene el sentido humanista del socialismo, y si nos fuéramos un poco más para adelante a Sartre, él es un existencialista humanista, por así decirlo. Él toma
como fundamento para la organización social la reivindicación de la libertad, de la dignidad humana, el pensamiento libre, y justamente yo creo que es uno de los grandes padres de la arquitectura del laicismo. Justamente toda esa impregnación de la Constitución del 31 de un espíritu laico creo que viene y él hace un peso muy importante en la reflexión de ese Estado laico. Hay una cuestión también importantísima, a mi juicio, que podemos referirnos, es cómo la Constitución del 31 y la ponencia constitucional se hace en 20 días. O sea, la hacen en 20 días y él, en esos 10 folios, que se condensa absolutamente una cosa muy importante, el consenso. El consenso de todas las fuerzas políticas. Pero hay un tema importantísimo. En ese consenso, que él es una persona que defiende ese consenso, defiende el consenso desde la izquierda. Luego os leeré 3 cuestiones para acabar. Cómo él defiende y se siente orgulloso, uno, de que es una constitución popular. Segundo, el concepto de pueblo a lo largo de toda la definición política de la Constitución. El concepto de pueblo, y lo articula en ese escenario del preámbulo que él defiende. El concepto de pueblo frente a nación, y lo articula desde un punto de vista por qué los socialistas son pueblo y somos pueblo. Y luego defiende una gran aportación que creo que podría ayudar incluso hoy día, que es el Estado integral. La definición del Estado integral frente al Estado federal, que es una cuestión un poco distinta y donde él defiende un posicionamiento importante y que podría tener una cierta vigencia en algún debate, porque es la autonomía regional. Tenemos que pensar en el año 31, y teniendo al año 31, lo que hace en toda la tensión nacionalista, lo que él defiende es un Estado integral y una autonomía, por así decirlo, de las regiones. Todo eso que él lo comenta en esas 10 páginas lo hace sustentado en todo el derecho, pasando de la Constitución alemana, hablando del derecho político sueco, del derecho político latinoamericano de la época, y la verdad es que es todo un deleite de 10 páginas. Luego, yo sí creo que en esta presentación él hace 4 cosas muy importantes también, que es, por ejemplo, en el año 31, defender la abolición de la pena de muerte. Creo que es muy importante en aquel momento. Él tiene una leyenda negra, solo que es la ley de vagos y maleantes, que es la única leyenda negra que tiene, sobre todo para el sector artístico, que luego la aplicaron la aplicaron con cierto, la retomó un poco alguna herencia de la parte más nacional, ¿no? Pero fijaros que 21 miembros había en la comisión, algunos de ellos que estaban Jiménez de Asúa, Araquistain, Enrique de Francisco del Partido Republicano Radical, también estaba en Samper, Clara Campoamor, Emiliano Iglesias, luego estaba Argüelles, estaba Fernando Valera, Juan Botella, Mariano Ruiz Funes, Bernardino Valle, Juan Castrillo, Alfonso García Valdecasas. O sea, había gente como José María Gil Robles, Leizaola, gente muy importante, de mucha raigambre, y el que hace de presidente es Luis Jiménez de Asúa, que era el que tenía más raigambre jurídica, y no solo como penalista, sino con ese sentido que yo sí quería defender de la ética política, de una vinculación al derecho político muy distinta y no solo al penal. Creo que hay una parte de derecho político y constitucional que él es un avanzado de esa parte y que lo pone en vigor y lo pone en un concepto vanguardista. Yo creo que, por ejemplo, recoger el derecho del voto de las mujeres, con ahínco, que lo defiende, porque, si os fijáis, en el año 31, cuando se vota, no hay en aquel momento un derecho de voto para la mujer, hay otro tipo de sufragio, y lo que él sí defiende en ese momento es el sufragio femenino, es decir, la libertad de voto para todo el mundo. Hay un tema también importante, justamente ahí en el artículo 25 lo que se defiende es la no discriminación por razones de sexo. Fijaros, hay una cosa del 25 que es: no podrá ser fundamento y privilegio jurídico la naturaleza, la filiación, el sexo, la clase social, la riqueza, las ideas políticas ni las creencias religiosas. El Estado no reconoce distinciones ni títulos nobiliarios. Yéndonos al año 31, en esa estructura del Estado republicano, creo que fue un avance y desde luego fue un garante de todo un Estado moderno y de un Estado, además, importante. Él es un visionario también en una cosa, y esto es una broma con sentido del humor, defiende unas cortes unicamerales porque él ya se da cuenta del fracaso del Senado, cosa que creo que ha llegado hasta días próximos, ¿no? No sé si futuros, pero él es una persona que lo que defiende, y además lo dice así, que es muy poco operativo el Senado, y hace un estudio de unicameral, se basa en el Estado en toda la parte europea, por un lado, y luego, por otro lado, en la eficacia normativa. Eso pensaba que el Estado unicameral es muy importante. Importantísimo es la defensa que hace del Tribunal de Garantías Constitucionales, que es el previo al Tribunal Constitucional actual, donde en el año 31, imaginaros que hubiera cuestiones con una derecha. Imaginaos que una cosa que yo hablaba antes con Rafael y con Antonio y con Carlos es muy importante, donde empieza a tomar conciencia toda la gente de la izquierda progresista, de la burguesía ilustrada o de un sentido fabiano de la política, porque, hombre, obviamente Jiménez de Asúa no es un obrerista,
no es Largo Caballero, él no está, por así decirlo, en ese concepto político, aunque sí es una persona socialista y popular, pero no viene de la tradición obrerista, aunque él participe en el sindicato, pero él tiene mucha importancia al principio y sigue con ahínco la Liga de la Educación para la Educación Política que hace Ortega, y donde están Ortega, Zorín y Machado, justamente en ese año 14, donde nadie piensa que haya una España positiva, una España con optimismo, y esta gente empieza a fraguar el sueño republicano, y ese sueño republicano que viene de la depresión del 98 es lo que me parece muy importante. Esta gente viene y crece en la depresión del 98, en la caída última de los imperios españoles, por así decirlo, de las colonias, ¿no? Y es muy curioso cómo de pronto, sí, el único optimismo que ven, a mi juicio, es ese optimismo republicano. Hay una cosa muy importante que él defiende. Ahora Enrique Iglesias siempre habla del concepto de ciudadanía iberoamericana. Habréis leído siempre que Enrique Iglesias, el secretario general iberoamericano, defiende un concepto de ciudadanía. Enrique Iglesias, que es uruguayo, él ha aprendido y estudió Derecho con Jiménez de Asúa. Y Enrique Iglesias es una persona que toma esto de una cosa del 31, que cuando se defiende la doble nacionalidad para la gente de las colonias españolas y para la gente latinoamericana. O sea, el concepto iberoamericano, o el concepto latino amplio de doble nacionalidad y reciprocidad, lo toman del año 31, lo toman también de la Commonwealth, ¿no? Pero lo toman, desde el punto de vista iberoamericano, lo toman desde cuando lo defienden ahora Enrique Iglesias o cuando alguna institución tipo SEGIP, viene tomado de esta idea del 31, y esa sí es una aportación de Jiménez de Asúa, por la que además se le reconoce mucho en Latinoamérica, que es la reciprocidad y la doble nacionalidad. Creo que esos avances son los más importantes, al igual que el Estado integral en el tema de la esencia y lo troncal que puede defender Jiménez de Asúa. Yo sí quería defender, antes de pasar a un debate, tres cuestiones que parecen muy importantes que él explica. Y él explica, nosotros constantemente hemos querido emplear la palabra pueblo. Fijaros cuando yo decía la cuestión de un socialista popular, un socialista ilustrado, pero con un concepto popular. Y en el año 31, con una constitución republicana, con una derecha caciquil, con una derecha que venía casi de romanones, y con Gil Robles como garante del progreso de la derecha, ellos se atreven a decir lo siguiente: tenemos, pues, demostrado que en nuestro proyecto no se extravasan las modernas normas constitucionales. Queremos hacer una constitución que arranque del propio pueblo. Hoy, esas ansias democráticas hacen que en los primeros artículos de las constituciones de Alemania, de Austria, de Checoslovaquia y de Estonia se establezca que el poder emana del pueblo. Otras constituciones, como las de Polonia y Grecia, hablan de nación. Nosotros, constantemente, hemos querido emplear esta palabra más clara y más certera de pueblo. Y no la de nación, que todavía en cuanto a su definición está en el crisol. Decimos que el poder emana del pueblo en el artículo 1 y en el artículo 49 y 95. Hacemos residir el poder legislativo en el pueblo y decimos que la justicia se administra en nombre del pueblo. Creo que eso es muy ilustrativo de toda la ética política desde la parte republicana y la parte socialista republicana desde el año 31 en adelante. Esa parte me parece esencial. Cuando os decía, me vais a permitir solo una licencia jurídica, cuando yo decía cómo uno puede aprender derecho constitucional y derecho político en una sola frase, era lo siguiente. Imaginaros que dice, no aceptamos, pues, hablando del constitucionalismo, estos términos están en franca definitiva. Él habla del concepto del Estado integral que hablábamos antes, que era un mixto donde en la autonomía, que ahora conocemos como el Estado de las autonomías, lo que defendía Jiménez de Asúa, que fuera un poder de las regiones. Pues bien, él lo que dice de pronto es, no aceptamos, por tanto, esos términos que están en franca y definitiva crisis. El ensayo de Hugo Preus, ese gran talento que vio cerradas todas las vías oficiales por la incomprensión de Gierke y Jelinek, representantes del oficialismo de Alemania, ha fijado con su gran mente poderosa y elegante la doctrina del Estado integral y ha intentado llevarlas a cabo en la Constitución, obra suya de 1919 en Alemania. Aun cuando no lo ha logrado por entero, tratando de una parte que los residuos de la soberanía de los Estados queden reducidos a una autonomía que no es más que político-administrativa y por otra dando a las provincias de Prusia una gran descentralización. Bueno, todo esto quiere decir que hay que ser Jiménez de Asúa para meter en una Constitución del 31 y en un preámbulo conceptos de Jelinek, de Gierke, luchar contra Gierke y Jelinek, hablar de Hugo Preus, hablar del Estado integral y justamente definir al final, es lo que viene haciéndose hoy y esto es lo que ha querido hacer la Comisión, un Estado integral. Y ellos que defienden, defender compatible un Estado, de una España de las regiones y que una de las regiones reciba la autonomía que merece por su grado de cultura y de progreso. Eso es lo que decía en aquel momento. Hay una definición muy importante donde, a mi juicio, define, y ya voy a acabar de leer cuestiones del preámbulo de la Constitución del 31, que decía Jiménez de Asúa, que es: yo quisiera ahora, y perdonadme hacer un ligero inciso, fijar la posición de nosotros los socialistas. El socialismo tiende a grandes síntesis. El socialismo quisiera hacer del mundo entero un Estado de proporciones mayúsculas.
La federación de Europa y aun del mundo sería su aspiración más legítima. Somos nosotros, los socialistas, no un partido político, sino una civilización, y precisamente eso es lo que nos ha hecho pensar en el Estado integral y no el Estado federal. Y por lo mismo que somos una civilización, no podemos desconocer que las regiones tienen su derecho a vivir autónomas cuando así lo quieran. No encontrará jamás una región española que tenga su civilización y su cultura propias, sus perfiles y sus características definidos, un obstáculo en el Partido Socialista. Él ve los hechos, el partido, él ve los hechos reales y comprende precisamente esas disidencias, las respeta y las acepta. Creo que fue en eso muy visionario y muy vigente Jiménez de Asúa, y sobre todo creo que en el año 31, la ponencia constitucional que él hace, curiosamente hace reivindicación de conceptos de consenso, soberanía, pueblo, frente al concepto de nación, y absolutamente una defensa enardecida de lo que es el proyecto socialista republicano. Y finalmente termina diciendo que creo, lo que yo querría recordaros es, hacemos una constitución de izquierdas y esta constitución va directa al alma popular. No quiere la comisión que la compuso que el pueblo español que salió a la calle a ganar la República tenga que salir a ganar su contenido. Por eso, porque es una Constitución democrática, liberal, de un gran contenido social, la Constitución que os ofrecemos es conservadora, porque los elementos que pueden alterar el orden con tal pretexto no es preciso que en estos instantes, que no son la polémica, son la exportación de nuestra obra, sean mencionados por mí. Lo dice la pastoral de los pelados del 17 de este mes. Nuestro proyecto de la Constitución es una obra conservadora, conservadora de la República. Muchas gracias.